no hay problema. Y llegamos ya al último sábado de programa. Sí, no lo puedo creer. ¿Cómo pasa el tiempo, Fanny? Estamos en Librarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Mary, ¿tú cómo estás? Bien, disfrutando de este mes del libro y con hartas cosas queremos saber tanto qué es lo que pasa. Hoy día tenemos un invitado que después lo voy a presentar, muy especial, porque si bien yo creo que escribe, no ha publicado, pero es el que más sabe de libros en este país. Em, ¿Con quién vamos, Fanny? Vamos también con alguien que sabe mucho de libros y que siempre nos trae muy buenas recomendaciones. ¿Qué estarás leyendo, querida Karin Himmel? Ay, qué bueno, gracias, Karen. Siempre en realidad nos trae muy buenas lecturas y lo importante es que son antiguas y nuevas y eso es otro tema, ¿ah? Porque de repente la gente se queda con la moda. Bueno, yo les anuncié algo así a la entrada de este programa que ya va a ser el último del mes del libro, en este Librarte de UCB FM. Les decía que teníamos un invitado muy especial. Siempre estamos entrevistando autores, ¿no es cierto? Pero autores y autoras, me refiero. Em, pero la gente de repente no sabe que el circuito del libro abarca mucho más que los autores. O sea, los autores son como, o somos, la parte de arriba del iceberg nomás. Y lo más importante del circuito del libro, creo yo, para que lleguen los libros a la gente, son los libreros. Una maravillosa profesión o maravilloso oficio que ejerce nuestro invitado, que es uno de los más queridos además por todos los escritores chilenos y escritoras chilenas, Mario Cerda, de Queleo Forestal, bienvenido. No, gracias por la invitación y gracias por todos esos loas. No, pero es que en realidad a mí me impresiona todo lo que sabes y todo lo que lees. A todo esto, cómo estuvieron los 10 años, la celebración de los 10 años de que Leo Forestal? Estuvo muy entretenido, lo tengo que decir yo en primera persona, pero es lo que escuché de parte de los invitados y de la gente que nos vino a visitar ese día, que fue mucha, lo pasamos muy bien. Estuvimos con 19 autores y autoras que estuvieron aquí durante casi todo el día, conversando con sus lectores, firmando libros, sacándose fotos, haciendo spoilers de sus nuevas obras, que es lo que normalmente hacemos. Es una actividad que ya llevamos 10 años haciéndola, que se hace 2 veces al año para nuestro aniversario, que por esas cosas de la vida nos queda cerca del Día del Libro, porque el aniversario de la librería es el 10 de abril, pero también hacemos una en septiembre para que la gente se vaya con su canasto con autores chilenos a las vacaciones del 18, que normalmente son largas en este país, y son las dos instancias donde juntamos mucha gente. En esta oportunidad fueron 19, pero han sido muchos más y estuvo muy lindo porque vino gente que no venía hace tiempo. Tú sabes que por cosas del destino se cambió mucha gente del barrio de acá yo Sí, estoy a media claro, cuadra de la Plaza Italia, y hubo un cambio, un recambio de habitantes, por así decirlo, y estamos casi empezando de cero, con un nuevo espíritu, pero también con nueva gente que se tiene que acercar un poco a esta casa para ver qué cosas estamos haciendo para hacer el trabajo cultural que también va asociado a la venta de libros. Yo siempre les digo, yo puedo hacer millones de cosas gratis, traerles los autores, conversar, hacer firmas, hacer charlas, pero eso es una excusa, aunque suene feo, o eso es una cosa aledaña a mi trabajo principal, que es vender libros, porque hay que pagar cuentas. obvio, obvio. Oye, Mario, y a propósito de lo que estás diciendo, el sábado pasado estuvimos con una editora de esas pequeñas editoriales que llamamos independientes. Y ahí nos comentaba que, claro, que costaba mucho el tema Con la de Lili Flores, perdón. conocer, claro, con Lili Flores nos decía que costaba mucho competir con las grandes editoriales para darse a conocer. Y en ese sentido
los libreros ahí también pueden hacer un poco de patria o matria, como le decimos, de tratar de dar a conocer nuevos autores. ¿Qué opinas tú de eso? Porque sin embargo tienen que comer, pero se puede dar una manito a autores un poco menos conocidos. Es que esa es la labor fundamental de las librerías. O sea, una librería yo no la entiendo como un lugar donde la gente solamente vaya a comprar el bestseller del momento. Para eso están las librerías de mall. Pero las también llamadas librerías independientes, que suena también igual de raro junto con editoriales independientes, que lo primero que se pregunta es, ¿independiente de qué? Somos las librerías pequeñas, las librerías de barrio, las que estamos llamadas a hacer ese trabajo que las transnacionales no van a hacer, que es reconocer o conocer al autor, autora principiante, para darlo a conocer a su vez al público y decirle, mira, esto es lo que está pasando acá. Esto es lo que está escribiendo la gente local. Esta es nuestra historia en el fondo. También es muchas veces eso. Las editoriales grandes se las juegan por temas grandes, que son temas universales, y las editoriales chicas o independientes, junto con las librerías chicas o independientes, hacemos el otro trabajo, el trabajo de dar a conocer lo micro, lo que está pasando acá, qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos viviendo como sociedad pequeña en este rincón del mundo. Hermosa labor esa, te felicito. Hoy, y dentro de los 19 autores que mencionaste que fueron a ese día a celebrar con ustedes estos importantes 10 años de permanencia de tu librería, ¿a quiénes podría destacar? Wow, la verdad es que son todos casi amigos, entonces me va a doler que se me quede alguno afuera, pero ya que me nombraron a la Lilian Flores, ella estuvo acá ese día, eh, con su editorial Ediciones Delgado, que también es una editorial pequeña. Había gente de editoriales tan pequeñas como Dojitia, como Action Comics, que son editoriales que publican más bien novela gráfica. Teníamos autores de Zigzag, teníamos autores de Random House. A ver, en el primer sector, que fue como intentamos hacer algo parecido a clasificarlos de alguna forma. Y los primeros que vinieron fueron autores de la editorial Santiago Ander, que es también una editorial pequeña que está publicando libros sobre música, con temática musical. Ahí estuvo Rolo Ramos, por supuesto, muy conocido él, pero también estuvo Cristóbal González, que venía por un libro que publicó por Biblioteca de Chilenia, una editorial más chica aún. Eh, Ahí estuvo incluida la Lili, porque siempre tratamos de poner a los autores de literatura junto con los otros para que se conozcan, porque pensamos como librería, que este mundo es uno solo. Entonces eso de que aquí están Exacto. los autores que escriben de esto, aquí están los autores o autoras que escriben de esto otro, no nos gusta mucho, nos gusta más bien pensar que todos escribimos para todos. Entonces, si los vamos a traer, los traemos juntos en un mismo horario. Después hubo un horario donde habían más bien, estuvo un poco cargado al periodismo de investigación, estaba la Laura Landaeta, estuvo Mauricio Weibel, estaba Carlos Tromben, pero también ahí pusimos algo de literatura para juntarlo un poco. Después, en el turno siguiente, a ver, era el turno como de la gente precisamente del mundo gráfico, estaba Félix Vega, no, Félix Vega, estaba Gonzalo Martínez, estaba Gonzalo Martínez con su partner, Francisco Ortega, estaba también Gonzalo Llanedel, estaba Carlos Reyes, estaba eh, Mala Imagen, Carlos Yo, Verdón, yo o vi un sea, montón. había mucha gente Sí, y todos juntos, porque al final se van juntando. Los turnos no, es muy raro esto porque se supone que tienen que estar una hora, pero nadie se queda una se hora, siempre se empiezan, quedan dos o claro, tres. a Entonces se quedar. juntan y llega un momento al final del día en que estamos todos o casi todos acá, que lo agradecemos por supuesto, y todos conversan con todos y la gente se va feliz porque pudo conocer, como te decía, un abanico amplio de distintos tipos de literatura, literatura escrita, literatura gráfica, literatura de la alta literatura que premian normalmente, que se ganan todos los premios literarios, pero también el que escribe bestseller. Ahí estaba el Pancho Ortega, ahí estaba Carlos Tromben, ahí estaba Buenísimo. Hugo Riquelme con sus dos bestsellers muy exitosos de los últimos años. O sea, hay harto que mostrar porque tenemos
hay talento acá, ¿ah? Hay harto talento. Estaba la Josefa Barraza también, que ha causado harto impacto con sus investigaciones. Estaba el Eduardo Graels, que escribe una literatura muy, muy fina en una editorial pequeñísima que se llama Trazos de Aves. Eh, y estaba un chico que vino que fue como una de las novedades de este año, porque siempre tenemos novedades, alguien que realmente es como lo que hay, que no tiene nada más. Su primer libro, que es un chico que se llama Claudio, se me va a olvidar el apellido, por supuesto, como tenía que pasar en este momento, y Suele. es el autor de una novela que se llama Matapacos, que le encantó mucho a a Ah, la señora. que es de Perras Palabras Él, de editorial de la Perras Victoria. Palabras, exactamente. Perfecto. Es su Matapaco, primera novela que le ha gustado mucho al público, que es muy buen boca a boca, y es la primera vez que estaba en una reunión así de grande, así que estaba como un poco compungido, que es lo que le pasa a todos la Mario, primera vez acá. Mario, vamos a hacer un alto chiquito de música y seguimos conversando, ¿ya? Estamos con Mario Cerda hasta ahora. Ahí estaba Amy Winehouse con ese temazo, el que le echamos de menos, ¿ah? Rehab. Por Dios, qué buena música hacía. En fin, pero estamos felices en este minuto con la Fati porque estamos hablando con Mario Cerda de que Leo Forestal. A ver si me acuerdo de la dirección. Yo siempre llego nomás. Merced 76. Correcto, Merced 76. ¿Viste? Sí, yo llego ahí. Bueno, Mario, a propósito de toda esta gente que nos estabas mencionando hace un rato, que hablamos de distintos autores. ¿Hay algún libro o algunos libros que tú consideras que debieran salir un poco más a la luz? Que de repente la gente llega y pide el bestseller o el que escuchó, que alguien mencionó, pero estos libros que de repente se quedan ahí, que tú dices, ¡ay, qué lástima! Son tan buenos libros. A lo mejor no te acuerdas de alguno específico, pero dime cuéntanos si pasa eso. Yo tengo la sensación de que puede pasar. Pasa con libros actuales, pero curiosamente, aquí vamos a entrar los tres en esta conversación porque es un tema que da para largo, lamentablemente no nos va a dar el tiempo. Pero hay una problemática con los autores clásicos chilenos. Anda circulando muy, muy poco libro Mira, en ediciones buenas, digamos, de autores clásicos. O sea, de repente alguien me dice, ¿tienes algo que sea como, sobre todo este barrio que es muy turístico, ¿tienes algo que sea como típico de cómo era la vida en 1800? Y claro, a mí se me vienen a Federico Gana y se me vienen muchos autores a la cabeza, pero encontrar esos libros es puesto un mundo. Entonces claro. hay todo un problema con encontrar la literatura de las generaciones anteriores a José Donoso. A mí me ujú, encanta José Donoso, yo creo que es uno de nuestros grandes, si no el más, pero antes de José Donoso había muchos escritores y escritoras y no están Claro, saliendo. Libros, encontrar libros de generaciones anteriores, salvo los típicos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que es lo que más conocen los turistas, pero a ellos les gustaría leer de repente Hijo de Ladrón en una edición buena. por ujú. supuesto. Oye, qué buen dato estás Y anda dando, circulando Mario. una edición para colegio. Estás dando muy buen dato a las editoriales, porque justamente podrían tener colecciones de rescate, de memoria, ¿verdad? De autores que quizás incluso por un tema práctico de derechos de autor podría ser incluso conveniente su publicación, sus nuevas ediciones. Me imagino, porque son 70 años desde que muere el autor, que está cubierto por derechos de autor, pero si son autores que han muerto hace más de 70 años, esos derechos están liberados y podría ser Claro. una edición incluso a un costo más económico y podría ser un súper buen dato para editoriales que quieran publicar algo que pueda ser más económico para la gente también y ya que los turistas lo piden, yo creo que ese es un súper, súper buen dato que estás dando, Mario. Ojalá ¿Sabes que qué? esté tomando nota. Yo no sé si te llegan, a propósito de lo que dice la Fanny, te llegan los libros de Árbol Lee, porque, o sea, no es una gran. No, no me llega. Entonces hay que pedirlo, porque la Universidad Católica tiene estos son ediciones UC,
y esta es una línea de rescate. Este es de la Marta Blanco, pero la Marta murió hace poco, digamos. Pero lo que estás diciendo tú, lo que dice la Fanny, probablemente es una excelente idea. No, no sabemos cómo funciona en términos de lucas, de plata, ¿no? Porque esta editorial sé que ha sacado dos libros, el de Marta Blanco el año pasado y otro este año. O sea, si hablamos de uno por año, me respondo sola a la pregunta, po. En realidad el tema del libro no es tan, no es un negocio tan No. lucrativo, digamos, pero se hace ahí eh, el intento por rescate y porque persista la literatura en el fondo. ¿Y qué es lo que Y estás sí, sí, vendiendo ahora? ¿Qué es lo que estás sí, vendiendo más? Así como, wow. bueno, el último gran hit de ventas es el libro, la novela histórica de Francisca Solar, El buzón de las impuras, que Bueno, hace un golazo, realmente es un libro muy transversal, lo leen jóvenes, mayores, hombres, mujeres, y a todos les encanta, creo que es uno de los grandes hitos literarios del último tiempo. Eh, a nivel de bestseller también, como te comentaba al principio, los dos títulos de Hugo Riquelme, ujú, que está como centrado en su infancia y con su vida en la base de Cerro Moreno. Está el Terror en Cerro Moreno, que es el Triángulo de Cerro Moreno, que han sido bestsellers bastante aceptados, bastante entretenidos. Y a nivel más literario, yo creo que el último gran hit fue La Alia Trabuco, Mm. que, ah, que le fue con, muy, muy con bien, limpia, ¿o no? limpia, por supuesto, y con Las Homicidas, que es el libro anterior. También yo diría que el Premio Nacional de Poesía del año pasado también despertó un poquitito las ganas de leer poetas mujeres. Y hay como un revival, que es un revival eterno, porque cada cierto tiempo reviven a las telas de Díaz Barín. No, no es Sí, novedad, sí. pero sí, está ocurriendo. Nuevamente la están leyendo y para bien, por supuesto. Es uno de las autoras que hay que leer, pero también la Elvira Hernández, por tú, que se ha vendido bastante, la Cecilia Vicuña. Eh, Hay autores que no son de tanta fama, por así decirlo, en el Ujú. mal entendido concepto de la fama, pero que sí están en el boca a boca de la gente que los lee. Y, y ahí puedes encontrar tú incluso el último libro de Juan Cristóbal Peña sobre Mariana Callejas, Total. las, De que su también ha vida, sido, del taller y claro, de la el taller CNI. con eso le ha ido muy bien, porque hay toda una cosa de que loca fuerte, el libro sobre el MBL que sacó hace un par de años con Tardo, también fue un gran hit de ventas, que no pasan a rankings porque no venden las cantidades que vende un bestseller. Claro. Pero nosotros tenemos clarísimo como libreros y ustedes como autoras que no todo lo que aparece en un ranking es lo que la gente cree que es. Para empezar nomás la conversación hay que decir que la discusión eterna es si un autor de libros infantiles debería estar en un ranking, porque ponle tú, Julito Cabello o Quique H son mega bestsellers todos los años Sí, y nunca los vas a ver en un ranking. claro. Ay, Mario, tanto por conversar con Es que estoy pensando en una cosa. Mi pregunta que debiera ir después de la tuya, Fanny. Ah, Porque ya, dale. que Sí, después vas a entender por qué. ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que la gente siempre se queja del precio de los libros y yo creo que no dimensionan la cadena que hay detrás. Como dijo Mary Rogers al comienzo, los autores somos en la punta del iceberg, porque claro, parte todo de un manuscrito escrito por ese autor, pero luego está el trabajo del editor, que toma el manuscrito, trabaja sobre él, está el tema del diseño, de la imprenta, y cuando ya sale el libro físico, no basta, no acaba ahí el camino, sino que ese libro tiene que llegar a manos de los y las lectoras. Y ahí está el tema de las librerías, bueno, de las distribuidoras primero, Distribuidoras ¿cierto? primero y después la claro. Y luego las librerías.
Y ahí, como dice Mario, tienen esa labor fundamental de dar a conocer el libro al público, porque sin público un libro no es nada. No sacamos nada con imprimir libros que no van a ser leídos. Y claro, ahí está el tema del precio del libro, pero hay que tener en cuenta que ahí se va como desmembrando el valor, el precio en todos estos eslabones de la cadena. Y eso es interesante. ¿Qué opinas tú, Mario, sobre eso? Por ejemplo, el IVA también es un porcentaje ahí del precio que no es menor, porque si consideramos que es cerca de un 20% y que al autor le llega un 10%, es como el doble de lo que le llega al autor. ¿Qué opinas tú de eso, del IVA en Chile, Mario? En esa parte que mencionas tú al final, es una parte muy importante, porque ahí hay una cuestión más bien moral o ética que de plata misma. Porque, claro, porque que ganen el 10% ya es una situación que debería llamarnos un poco la atención. Pero como estamos en un país que ya pasó el capitalismo hace rato, y estamos en un neoliberalismo, que Mm. son como tres capas más arriba, el libro ya es un producto. Y hay que ponerse en ese papel también. Es un producto y como producto paga el mismo IVA que paga cualquier otro producto en Chile. Entonces, cuando tú dices el libro que está en este momento, el bestseller del momento está alrededor de 22.000, 23.000 pesos. Escucha que es caro. ¿Es caro en relación a qué? A la zapatilla de 300 lucas, a la Claro. polera de 120, a la blusa de 85, a la cartera de 500. ¿Es caro en comparación con qué? Entonces, alguna vez se dio una cosa muy interesante acá en la librería, en esas conversas que tenemos tanto con el público como con los autores, alguien mencionó eso y la librería estaba llena de gente y había unos turistas, un turista que es un alemán que ama Chile, pasa viniendo muy seguido acá, habla mejor español que nosotros tres juntos y, y conoce nuestra realidad de tanto tiempo que lleva viniendo porque se viene y se queda como por 3 meses. Y le preguntamos a él, alguien le preguntó a él, ¿verdad que los libros en Alemania no son tan caros como acá? Y el caballero pensó unos segundos y dijo, la verdad es que son igual de caros. La diferencia es que el sueldo en Alemania es mucho más alto. El Claro. problema que tienen ustedes los chilenos es que los sueldos son muy bajos. Entonces, para hacer esta conversación más entretenida, yo les voy a dejar una pequeña introducción y me voy a retirar. Y la introducción que hizo fue la siguiente. Cuando tú tomas el sueldo mínimo de un país, que es el sueldo mínimo con el que se puede vivir, y a ese sueldo mínimo le restas el valor del bestseller del momento, ¿cuánto te queda para vivir? Ahí tú puedes recién decir el libro es caro y o barato, dependiendo de la diferencia que haya. Seguro. Y claro, en ese momento yo recuerdo que el sueldo mínimo estaba como en 280 y el libro, el bestseller del momento estaba en 14, 15. Y entonces era casi el 10% de tu sueldo. O sea, no, era imposible que una persona, claro, para nosotros la clase media o clase baja con derecho a crédito, que le llamo yo, Sí. nuestra clase, tal vez, como además estamos acostumbrados al valor del libro, no lo sopesamos. Pero el ejercicio es súper interesante porque una Mm, persona que gana el sueldo mínimo nunca se va a poder comprar un libro. mm. Exacto. Mira qué interesante el ejercicio, Mario. Interesante porque de repente así tú puedes decirle al resto del mundo cómo funciona el sistema de libros en Chile específicamente. Y por qué, claro, la gente dice es caro y aquí tenemos la razón. Si el libro es un 10% de lo que tú ganas, es para pegarse el tiro. O sea, no hay cómo. Está claro que aquí lo que hay que subir es el sueldo. Sí, lógico, lógico que sí. Mario, se acaba el tiempo. Un millón de gracias por estar con nosotros. Pero antes de eso, antes de decirte chao, que eres lo máximo y lo mismo que dije al comienzo, porque en realidad estoy muy agradecida de tu tiempo. Estamos las dos felices con la Fanny de que hayas estado con nosotros.
tengo la pregunta del programa. Este programa se llama Librarte. Se llama por libro y por arte. Pero me gusta hacer la pregunta ¿de qué quieres librarte? ¿De qué me gustaría librarme? Me gustaría librarme de las deudas. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando comenzó la pandemia, y claro, ahora todo el mundo dice, no, es que los 10% fueron un desastre, dejaron la economía para la embarrada, nunca se debió haber hecho, pero a mí nunca se me va a olvidar lo primero que escuché del 90% de las personas que entraron a esta librería o del 100% de las personas que viven por mi barrio, y era que con el primer 10% todos pagaran deudas. Lo único que querían era no tener deudas. Exacto. Es un tema muy interesante porque, claro, después salieron con que algunos se habían invertido en no sé qué cosa, otros que se habían comprado la tele de última generación, o el que se mandó a cambiar y se fue en un viaje porque nunca se lo había hecho, que también todo cuando la plata es de uno, uno puede, como dicen los que tienen Exacto. plata, la plata es mía y hago lo que quiero, pero la gente que no tenía esa posibilidad de hacer lo que quiere porque nunca tuvo tanta plata en su bolsillo, lo primero que hizo fue pagar deudas. Yo creo que es una de las cosas que nos ayudaría mucho en todos los aspectos de la vida, partiendo por la salud mental. Mm, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por eso te digo, es un tema que tú mismo dices, es el temazo. Y de repente uno se queda en eso. Me gustaría que los políticos hicieran algo, además de pelear, y que en el fondo tomaran conciencia, porque además ellos ganan regio. Bueno, pero nos vamos a ir en otra ola. Mario, un abrazo grande, éxito en Merced 76, en Queleo Forestal. Sí, Todo, por suerte todos conocemos esa librería y conocemos a ti y a Mandy y a los hijos cuando pasan por ahí, que son tan cálidos y que saben tanto. Un millón de gracias. no, gracias a ustedes. Gracias, Fanny, y gracias, Mary, por la invitación y que sean muchos más librarte y sigamos hablando de libros, que es lo más importante. Y por último, para dejarle un mensaje a la posteridad, eh, planteemos la semilla de que hay que leer y sobre todo de que hay que leer autores y autoras chilenos para conocer nuestra realidad y después buscar realidades alternas. Maravilloso. Muchas Perfecto. gracias, Mario.